Kaixo, Egunon, buenos días. Soy Irati Goicoechea, responsable de la sección de convivencia de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Egunon, gaur ere pantailaren bestaldean zaudeten guztioi, gaur ere bizikidetzaren eta giza eskubideen inguruko jardunaldiekin bat egitea erabaki duzuen guztioi. Eta ongi etorri halaber parte hartuko duten pertsonei. Buenos días y bienvenidas a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla para conectaros en una nueva sesión de las primeras jornadas sobre convivencia y derechos humanos, y bienvenidas a las personas que hoy van a intervenir. Tras 2 días de reflexiones muy interesantes e intercambio de visiones, para mí es un placer presentar la sesión de hoy: el papel de las instituciones locales en la promoción de los derechos humanos y la convivencia. Entre otras cuestiones, ayer se habló de las desigualdades, de las agresiones entre diferentes, de la solidaridad pública, del diálogo con la sociedad civil y de la necesidad de repensar, replantear y reconstruir el sistema. Hoy la atención se focalizará en el papel de las instituciones locales como actores que promueven la convivencia y el respeto de los derechos humanos. Saioak zuen interesarekin bat egitea espero dugu. Deseamos y esperamos que la sesión cumpla con vuestras expectativas. Cedo la palabra a Adriana Ciriza. Hoy será ella la persona que modere el encuentro y os presente a las personas participantes. Eskerrik asko, Adriana, nahi duzunean. Ahora. Buenos días, Egunen, eskerrik asko, Irati. Me gustaría sobre todo comenzar recordando que hoy es 25 de noviembre, que es un día de recuerdo hacia las mujeres que sufren violencia de género. Es un día muy ligado en el marco de los derechos humanos, que es el tema central de las jornadas que hemos estado desarrollando estos días. Como bien decía Irati, en estos días hemos tenido quizás una mirada más internacional, más de lo global. Hemos estado analizando el contexto, la salud de los derechos humanos y de los planes de convivencia en torno al contexto actual que tenemos de pandemia, y hemos divisado un poco con el futuro cómo puede desarrollarse estos temas en la era que llamaremos post-pandemia. Como decía también Irati, hoy vamos a centrar mucho más el tiro, hablaremos más sobre el papel de las instituciones locales e intentaremos centrar un poco todos esos papeles en cómo Navarra los puede ir desarrollando. Para ello vamos a desarrollar una sesión de 90 minutos de duración. En la primera hora habrá una mesa de debate con varios expertos y expertas, y en la última parte de la sesión responderemos a preguntas y respuestas que hayáis lanzado. Os animamos a que lo hagáis a través de las preguntas y respuestas que tenéis en la aplicación, y al final de la sesión serán respondidas. Podéis lanzar preguntas, también reflexiones, dudas, cualquier tipo de cuestión que gire en torno a lo que vayamos desarrollando en la mesa de debate. Ahora sí, paso a presentar al maravilloso elenco de expertos que tenemos en el día de hoy. Por un lado, tenemos a Silvina Álvarez. Ella es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Silvina. Ahora, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos a David Bondía. Él es profesor titular de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, y además es director del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Buenos días, David. Egunon, buenos días, buen día. Por otro lado, tenemos desde la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra a Chima González. Buenos días, Egunon, Guztioi. Y por último a Miquel Barraondo, que es asesor en este mismo departamento en el que trabaja José María. Hola, buenos días, Egunon.
Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, directamente lo que hablábamos, ¿no? De lo global a lo local. Y haciendo gala de que lo local ahora mismo en el entorno, en el contexto en el que estamos es Navarra, voy a lanzar esta primera pregunta a Chema, ¿no? Que estáis ahí trabajando en todo esto. ¿Qué rol o qué responsabilidades tienen las instituciones? ¿Qué hacemos aquí y cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero que quería decir es que estoy encantado de compartir este espacio de conocimiento, reflexión y debate con estas personas como son David, Silvina, Miquel, que son grandes conocedores, grandes profesionales del tema de los derechos humanos y por lo tanto también conocen perfectamente la respuesta a la pregunta que tú planteas. Yo en mi caso quisiera compartir aquí cuál ha sido el camino recorrido desde el año 2016 en que se crea la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en cuanto a la construcción de una hoja de ruta y en la que hemos tenido que interpretar y manejar diferentes elementos para construir, digamos, ese camino. Me gustaría decir que hemos tenido que construir un engranaje que tiene tres piezas fundamentales. La primera de ellas es la memoria como un ámbito de conocimiento y de acción, un ámbito que tiene dimensiones históricas, sociológicas, antropológicas, educativas también, y que es el ámbito en que podemos conocer los hechos de nuestro devenir como comunidad, hechos que a menudo pues, son traumáticos, llenos de conflictividad, de procesos de transformación y crisis, procesos de vulneraciones de derechos humanos, procesos en los que las consecuencias pues, han sido gravísimas para multitud de personas y grupos sociales. Por lo tanto, la memoria, de alguna forma, es un elemento que hemos considerado esencial en el camino que tenemos que recorrer en esta dirección general. Realmente la memoria es absolutamente necesaria. Nos ayuda a comprender mejor un poco lo que ha sido, digamos, nuestra historia, la historia que, digamos, ha atravesado nuestras vidas y que nos hace comprender de lo que somos capaces de hacer. Y también, de alguna manera, pone luz sobre los aciertos y los errores que tenemos en nuestra realidad comunitaria. La segunda de las piezas del engranaje que hemos tratado de componer y que es el engranaje que tracciona todos nuestros programas y todos nuestros planes es los derechos humanos. La palanca principal, el motor, digamos, el músculo, ¿no? que nos da potencia. Los derechos humanos, que evidentemente ayer lo remarcaban y lo subrayaban y el otro día también los intervinientes y las intervinientes, es un elemento imprescindible para reforzar el carácter democrático de las políticas públicas. Podríamos decir que los derechos humanos son el reglamento de los reglamentos, los fundamentos. No hay ningún Estado de Derecho que pueda obviar la realidad de los derechos humanos como un cuerpo, digamos, de regulación y también de valores éticos. La calidad democrática y los derechos humanos guardan una relación biunívoca y directamente proporcional. En la medida que trabajamos y profundizamos en la mejora de los derechos humanos, aumentamos la calidad democrática de nuestra vida comunitaria. La pregunta que formulabas, Adriana, de realmente cuáles son los roles que deben jugar las administraciones públicas, ¿no?, en el ámbito de la convivencia y los derechos humanos, nos sitúan precisamente en uno de los puntos que son cruciales a mi manera de entender, y es que de alguna manera los derechos humanos tienen que formar parte de la centralidad de las políticas públicas, como puede ser la política económica o puede ser la política urbanística o la medioambiental. Tenemos que
trabajar por llevar a la centralidad de todos los planes estratégicos y la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas los derechos humanos. Y el tercer elemento, la tercera pieza que configura el engranaje sobre el que estamos trabajando, es precisamente la convivencia. La convivencia, que la definimos como un factor de interrelación, que es un factor dinámico, que debe ser un factor inclusivo y que está vinculado al desarrollo y al progreso de una sociedad, al progreso humano de la sociedad. Este es el engranaje sobre el que los otros dos convergen y donde cobran mayor sentido, de tal manera que, digamos, podríamos decir que el objetivo principal de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos es la convivencia, la calidad de la convivencia. Bien, dicha esta introducción, que espero pues, haber expuesto sintéticamente un poco las reflexiones principales que han servido para sacar adelante, digamos, la programación, me gustaría también referirme a algunos principios, ¿no?, que hemos considerado imprescindibles para ir configurando los distintos proyectos, programas, iniciativas que hemos ido trabajando y que luego me referiré a ellos. Los principios con los que queremos trabajar es, primero, apertura y disposición a la interlocución y al diálogo con todos y todas los agentes y las agentes sociales, políticos, políticas, institucionales. El segundo, buscar el rigor investigativo en el conocimiento de la realidad, con lo cual el recurso a las personas expertas, a las universidades, a los centros de investigación. El tercer elemento, principio, la cooperación permanente multiagente, es decir, tenemos que desplegar el trabajo con las entidades locales, ayuntamientos, con el Parlamento, con otro entramado institucional, movimientos asociativos y colectivos, fundaciones, ONGs, empresas y servicios técnicos especializados, centros educativos, universidades, etc. El cuarto de los principios es que el diseño y la gestión de las iniciativas y los proyectos sean compartidos con los actores y las actrices relevantes desde el punto de vista social, institucional y político, también académico. Y por último, un principio de cooperación también multinivel, en el que también estamos tratando de entrar, y es que realmente la acción de la convivencia, los derechos humanos, la memoria, se lleve a cabo en escenarios locales, por supuesto, pero también interautonómicos, interregionales, transfronterizos, europeos e internacionales. Bien, paso brevemente a sintetizar los proyectos e iniciativas que dan cuerpo y contenido al programa de la Dirección General. La Dirección General se estructura en dos grandes servicios. Por una parte está el Instituto Navarro de la Memoria, desde donde se llevan a cabo todas las políticas públicas de memoria, y por otra parte el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, donde se sustancia toda la atención de las víctimas, digamos, de la violencia política, y también donde se sustancian todas las políticas de convivencia y derechos humanos. Voy a comenzar por el capítulo referente al papel que juega la memoria en nuestra programación, teniendo en cuenta que tanto memoria, el Instituto Navarro de la Memoria, como el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, convergemos obligadamente en montones de iniciativas y proyectos porque compartimos, digamos, como decía antes, el objetivo, ¿no? Y por lo tanto, entrecruzamos nuestras intervenciones y nuestras actuaciones. Por ejemplo, claramente en el ámbito educativo, en el ámbito de la sensibilización social, como ahora os comentaré. En cualquier caso, el Instituto Navarro de la Memoria tiene un marco normativo, como son las leyes forales, que desarrollan estas políticas públicas de memoria y que de alguna manera también obligan a encontrar, digamos, caminos para desarrollar, ¿no?,
los principios normativos. Pero más allá de eso, como que he querido compartir con todos vosotros y vosotras, la memoria la consideramos como un elemento esencial del análisis, del pensamiento que tenemos que desarrollar y de las actuaciones. Es inspiradora de montones de actuaciones. Bien, el Instituto Navarro de la Memoria tiene un programa, digamos, muy potente, al que hemos llamado Centro de Documentación y Biblioteca Especializada, desde el que se llevan a cabo multitud de investigaciones sobre vulneraciones, donde se pone a disposición y consulta fuentes documentales escritas, gráficas, audiovisuales, también fuentes orales, recopilaciones de testimonios, y que de alguna forma pues, pretende ser un poco un cerebro, un espacio de pensamiento y de aprendizaje y de difusión de elementos que, como decía antes, arrojen luz sobre nuestra historia próxima y arrojen luz también claves de interpretación de la realidad actual en la que vivimos. Además de este tipo de proyectos vinculados al centro de documentación, hay toda una serie de iniciativas que convergen en programas educativos. Este es un espacio que, como decía, compartimos el Servicio de Convivencia y el Instituto Navarro de la Memoria en lo que llamamos el programa de Escuelas con Memoria, Paz y Convivencia. Este programa, que en estos momentos está tratando de desarrollar una red de centros, lo que propone son proyectos educativos a los centros educativos que tengan como, digamos, objetivo el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de experiencias en el alumnado, en el profesorado y en las familias, digamos, que capaciten para la convivencia. Hay un proyecto también en el que se está volcando muchos recursos, que se desarrolla desde el Instituto Navarro de la Memoria, que es, digamos, el programa de lugares de memoria, el proyecto de la red de lugares de memoria. Lugares que sirven de alguna forma para conocer las realidades pasadas, para significarlas. También sirven como mecanismo de reparación de las víctimas y también, evidentemente, para alimentar las reflexiones sobre la convivencia y cómo lograr garantías de que los hechos traumáticos de violencia, las etapas de violencia tan brutales, derivadas pues, del golpe militar del 36, de las represiones, del terrorismo brutal que ha ejercido ETA, que hoy todavía se ejerce por parte de grupos radicales, es decir, todas estas realidades traumáticas violentas pues, puedan ser, digamos, recogidas y vinculadas a distintos lugares que sirvan de referencia. En toda esta tarea también, y este es otro de los elementos que me lleva a la reflexión que planteabas, Adriana, de capacidades y roles, existe, digamos, todo un programa de financiación de iniciativas de entidades locales y entidades asociativas, entidades sin ánimo de lucro, a través de subvenciones y ayudas a proyectos que persigan estos mismos objetivos y que converjan, digamos, con las iniciativas del gobierno. Bien, muy vinculado al tema de la memoria y del trabajo que lleva adelante el Instituto Navarro de la Memoria, está todo el programa de exhumaciones e identificaciones. Es otra de las cuestiones digamos, cruciales en el trabajo de la memoria. Es, de alguna forma, la reparación y el ir, de alguna manera, resolviendo cuestiones que tienen que ver mucho con los derechos humanos, como son las desapariciones forzosas que se produjeron en episodios violentos como fue el golpe del 36, el posterior episodio de la guerra, los maquis, etcétera, ¿no? Las exhumaciones y el programa de identificación de restos. No nos olvidemos que tenemos una realidad tremenda de miles de personas que fueron desaparecidas. Y por lo tanto, en lo que ahora podemos ir haciendo y construyendo
herramientas que nos permiten abordar esta realidad, pues se vuelcan todos los esfuerzos también que son posibles destinar para hacer posible el conocimiento, la documentación de las fosas y los lugares donde todavía existen estos restos y la implementación de un banco de ADN para precisamente contribuir a la identificación, que por cierto, pues últimamente va dando sus frutos y tenemos la fortuna de haber podido identificar a algunas personas y entregar los restos a sus familiares. Bien, paso un poco a resumir ahora el capítulo también vinculado, como decía, a la memoria, pero ya también nos aproxima a una temática de derechos humanos muy importante, es todo el abordaje de las víctimas. Existe una sección dedicada en nuestra dirección general, dedicada a la atención a las víctimas, atención personalizada para el asesoramiento, para la orientación, para, digamos, todo lo que tenga que ver con la recepción de indemnizaciones, servicios de apoyo psicológicos, beneficios que se pueden encontrar en base a la condición de reconocimiento de víctimas. También desde esta oficina se impulsan investigaciones, se impulsan programas educativos específicos de presencia de las víctimas del terrorismo y de la violencia en las aulas y de alguna forma existe, como digo, una convergencia absoluta entre la investigación, la documentación que se lleva adelante con los programas de memoria, con la actuación de las víctimas de los hechos de violencia política. En cuanto a la convivencia de derechos humanos, pues decir que, bueno, recientemente hemos hecho una reestructuración de las iniciativas y proyectos que eran iniciativas que quizá tenían un carácter muy disperso y las vamos orientando hacia planes o hacia estrategias mejor estructuradas o mejor definidas. De esta forma hemos lanzado ya en el año 19 el primer plan estratégico de convivencia de Navarra, un plan que está en estos momentos en proceso de elaboración y con un proceso participativo muy amplio y muy intenso. Tenemos un programa de derechos humanos al que hemos titulado Somos Personas, Persona Gara. Este programa pretende intensificar las acciones de sensibilización en toda la geografía navarra con respecto a los distintos retos que plantean los derechos humanos y la visibilización también de las actuaciones y acciones que desde el activismo social y desde digamos, las iniciativas también gubernamentales se van haciendo. Gemma, creo que te estás adelantando Sí. a la segunda pregunta. Me da mucho miedo que nos quedemos sin tiempo para todo ese segundo Perfecto. bloque. Muy bien. Bueno, si te parece bien, luego continuamos precisamente con ese ejemplo de cómo se traslada, ¿no?, todo ese papel de las entidades locales. Perfecto. Sí, en este aspecto, bueno, ahora que tenemos todo este desengranaje a nivel de contexto navarro, no sé si David, con toda la experiencia que tenéis en el Instituto de Derechos Humanos en Cataluña, o Silvina, queréis aportar algo o hacer un poco una comparativa, ¿no? Buenos días, por alusiones, ¿no? Entonces, un poco plantearnos, primero felicitaros por la iniciativa esta de hacer esta jornada y también recordar que somos cíclicos de que nos acordamos del ámbito local cuando hay las crisis. Por tanto, lo que es necesario es volver otra vez a hablar de derechos humanos de proximidad, de hablar de democracia de proximidad. Yo creo que esto lo tenemos que recuperar. Nos acordamos de la crisis del año 2008, en el momento, es decir, quien tiene que pagar los impactos son los ámbitos locales. Es decir, tenemos una crisis sanitaria que desembocará en una crisis social, pero el 2008 ya pasó y la crisis social fue desde el ámbito local, pero también si tiramos un poco más para atrás, vamos al año 2000. En el año 2000 también, en un momento que había retroceso en materia de derechos humanos por parte de los estados, fueron las ciudades que dieron un paso adelante. Entonces, aquí yo creo, y para hablar de experiencias concretas, yo creo que un marco genérico que podemos tener es la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad. Recordar que en Saint-Denis
en el año 2000, varias ciudades lo que dijeron es que no somos ciudades defensoras en materia de derechos humanos, vivimos y realmente a la gente le queda muy lejos Naciones Unidas, le queda muy lejos el Consejo de Europa, le queda muy lejos el ámbito autonómico, el ámbito más cercano es el ámbito local. Y entonces las ciudades lo que empezaron es a dar estos pasos adelante. Aquí yo apuntaría que ahora lo que tenemos que dar estos pasos adelante, antes de entrar en experiencias concretas, es que siempre se ha dicho que el ámbito municipal es un ámbito subsidiario en esta protección multinivel, un ámbito subsidiario que ejecuta aquellas políticas decididas en otras instancias, por tanto una subsidiariedad ejecutiva. Yo abogo por hoy en día empezar a hablar de una subsidiariedad garantista. Es decir, aquello que no se haga desde planos nacionales, que no se haga desde planos autonómicos, las ciudades, los municipios lo van a tener que hacer. Lo van a tener que hacer para parar el golpe social y la crisis social que nos viene. Esto ya se enmarcó en la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad. Y, por tanto, esta carta, que muchas ciudades del Estado español, grandes, pequeñas y medianas, aceptaron y se comprometieron a establecerla como primera norma municipal, lo que ha generado son buenas prácticas. Yo citaré algunas buenas prácticas, las citaré solo y luego, si queréis, las podemos desarrollar. Buenas prácticas, por ejemplo, en la creación en muchas ciudades de oficinas de derechos humanos, oficinas de no discriminación, oficinas de asuntos religiosos. Una experiencia me parece interesante fue la de la ciudad de Madrid. En el año 2007 adopta un plan de derechos humanos. Pensar que en el Estado español habíamos tenido un plan de derechos humanos. Hubo un cambio de gobierno, este plan al cajón, y se dio un paso adelante desde el ámbito municipal. Me pareció que es importante la iniciativa, le haría una crítica a esta iniciativa, que es impulsada desde la Administración. Crítica, ¿por qué? Porque ya vimos que pasó, que se adoptó un plan muy importante y muy interesante de derechos humanos en la ciudad, y se creó una comisión de seguimiento de la ejecución del plan, cambio de gobierno, y lo primero que se hace en este cambio de gobierno es acabar con la comisión de seguimiento del plan y, por tanto, hundir el plan. En Cataluña lo hemos hecho diferente, o hemos copiado el modelo de Madrid, pero desde otra forma, que también hemos adoptado el primer plan de derechos humanos en Cataluña, en el que hay un reparto de competencias autonómicas, pero sobre todo competencias también de ámbito local, y lo que se ha hecho es mediante un proceso participativo. Primero se diseñó una metodología, se hicieron estudios, pero se hicieron ágoras. Ágoras es que la gente tiene ganas de participar. Tenemos que empezar a ver que los derechos humanos, tenemos que hacer pedagogía de los derechos humanos, y si son cercanos y la gente los toca, se los va a creer realmente. Y por tanto, una implicación directa en este plan de derechos humanos de Cataluña, que no tiene nada que ver con el procés, no tiene nada que ver, es un plan de derechos humanos de ciudadanía, incluso no de residentes, sino de todas las personas que habitan Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ha salido la crisis de los temporeros que estaban en Lleida, que estaban en la calle, ellos participaron en el plan, porque entendíamos que todas las personas que habitan un territorio son las que tienen que participar en la elaboración de planes de derechos humanos y hablar de derechos humanos. Luego os contaré la historia, la estructura es diferente, incluso el seguimiento es diferente. El seguimiento no se va a hacer desde la Administración. Ahora estamos en la fase de diseñar los indicadores de cumplimiento, pero se ha creado una estructura de derechos humanos que no forma parte de la Administración, está compuesta por el Síndic de Greuges de Cataluña y el Institut y un consejo asesor. Y este consejo asesor básicamente está representado por todas las entidades que trabajan en derechos humanos. Si tenemos una riqueza en el Estado español, es la riqueza de la sociedad civil y las entidades de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos humanos. Por tanto, aprovechemos esta riqueza. Este plan lo hemos impulsado y está vivo. Y creo que será el plan de choque para hacer frente a la crisis social que viene con la pandemia. Otra experiencia importante es Logroño, la ciudad de Logroño, que elaboró su plan de convivencia intercultural, un plan de convivencia que entiende la interculturalidad como el modelo de gestión de la diversidad y, por tanto, una apuesta decidida por, ya no tanto que muchas veces hablamos de interculturalidad y lo que estamos haciendo es hincapié en sociedades multiculturales donde hay una cultura hegemónica y las demás tienen que adaptarse, sino una interculturalidad real, donde haya este diálogo intercultural. También hay otras experiencias como es desde diversas ciudades urbanismo con perspectiva de género, cómo nuestros espacios públicos y cómo nuestro espacio no ha tenido nunca esta perspectiva de género y hay que cambiar estas realidades. Otro ejemplo importante, y ya os digo, todos estos son ejemplos que algunos sí que se fundamentan en la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la Ciudad y otras, aun sin nombrarla expresamente, se inspiran de ella. En muchas ciudades, por ejemplo en Palma, lo que se ha hecho es el programa de escuelas abiertas, es decir, la escuela que fuera del horario lectivo es un espacio de convivencia y la necesidad de ofrecer este espacio de convivencia a la ciudadanía, no solo
a las familias de niños y niñas de la escuela, sino a toda la ciudadanía. Esto se ha replicado en muchas ciudades y podemos ver que la escuela es mucho más que el horario lectivo en que van nuestros hijos y nuestras hijas. También se ha impulsado, y creo que es importante, en estos derechos humanos de proximidad, se ha impulsado la figura de los defensores y defensoras locales. Creo que es importante, es decir, si estamos abogando por estos derechos de proximidad, la democracia de proximidad, tener una figura, un referente que pueda hacer de vínculo entre la administración y la ciudadanía es importante. Incluso darle más competencias. Darle más competencias, ¿por qué? Porque ¿qué hace? Mediar entre la administración y la ciudadanía. Veamos modelos de Estados Unidos, de las comisiones de derechos humanos, que aparte de ser agentes que median entre la administración y la ciudadanía, lo que hacen también es la capacidad de mediar entre ciudadanos y ciudadanas y empresas. Por lo tanto, se les ha dado más competencias y creo que es una figura importante para controlar la administración, pero también para que la ciudadanía la perciba cercana. Dos experiencias más y ya dejo luego para poder debatir. El tema de las auditorías en materia de derechos humanos. En un momento determinado, varios municipios lo que decidieron es hacer auditorías internas en materia de derechos humanos. Bien, es que estamos haciendo cosas y lo que nos gustaría es ver si los estamos cumpliendo o no los estamos cumpliendo. Pero lo que se decidió en su momento, año 2005, año 2006, las lideró el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, es que a un ayuntamiento le da mucho miedo auditarse. Y por tanto lo que se pactó es que la auditoría, el resultado no fuera público. Bueno, pues nosotros diseñamos la auditoría, hicimos la auditoría y la sorpresa fue los resultados que se obtuvieron. Los resultados en el ámbito municipal, un primer resultado es que había carencias, que había cosas, que necesidades en materia de derechos humanos que no se estaban cumpliendo. Un segundo resultado es que se estaban haciendo muchas cosas de derechos humanos y no se le ponía la etiqueta de derechos humanos. Hoy en día sí que tenemos muy claro que cuando se habla de gente de la tercera edad, cuando se habla de educación no formal en determinados ámbitos, esto es derechos humanos. Todo esto es derechos, pero en ese momento no se ponía la etiqueta. Por lo tanto, se estaban haciendo muchas más cosas de las que realmente se conceptualizaban como derechos humanos. Y la tercera es que había solapamiento entre diversas consejerías de la misma administración, se estaban solapando en temas y por tanto era mejor coordinarse. Los resultados de las auditorías fueron tan buenos que los municipios que se las realizaron las hicieron públicas. Las hicieron públicas, incluso luego diseñaron métodos de autoevaluación. No hace falta encargar cada 4 años una auditoría, sino lo que podemos hacer es auditarnos. También lo que sirvió la auditoría, y os lo decía antes, que creo que es importante, y por eso las instituciones locales juegan un rol fundamental, es aproximar los derechos humanos. Es decir, en la auditoría no solo participa la administración, sino que tiene que participar la ciudadanía. La administración tiene que saber qué es lo que está haciendo la ciudadanía y qué percepción tiene la ciudadanía de lo que está haciendo la administración. No solo rendir cuentas cada 4 años, sino cuando estamos hablando de democracia y derechos humanos es un proceso continuo. Y por tanto, la auditoría también sirvió para explicar derechos humanos de proximidad a la ciudadanía. Derechos humanos como, por ejemplo, decir, oye, es que cuando estamos hablando de asistencia sanitaria no es suficiente tener un centro de asistencia primaria que esté en condiciones, sino también la movilidad. Es decir, que el transporte público permita llegar a las personas necesitadas a ese centro. Por lo tanto, también sirvió para interconectar los derechos humanos. Y ahora yo creo que el futuro también pasa por incorporar la perspectiva interseccional al tema de los derechos humanos en el ámbito local. Porque este concepto de la interseccionalidad lo que nos va a implicar es que desde diversos ámbitos se trabaja con colectivos, que siempre se ha dicho que son colectivos vulnerables. Erradiquemos esta palabra de colectivos vulnerables, son colectivos en vulnerabilidad o colectivos vulnerabilizados, son causas estructurales, pero se trabaja desde aspectos sectoriales, es decir, personas con diversidad funcional, niños, niñas, personas... No, empecemos a la interseccionalidad, es mucho más que esto, y también empecemos a ver que las posibles violaciones de los derechos humanos no siempre vienen de la administración, sino que vienen también desde otros ámbitos, y ahí incorporamos el concepto de titulares de responsabilidades, que nosotros somos titulares de derechos, pero también somos titulares de responsabilidades. Las familias son titulares de responsabilidades, las escuelas, las ONGs, las empresas, y por tanto este concepto de interseccionalidad nos permite también ver que hay
múltiples discriminaciones, pero hay múltiples opresiones que lo que hacen es generar estas discriminaciones. Por lo tanto, es un poco unas pinceladas de la importancia de estos derechos humanos de proximidad y la importancia de decir que es que el ámbito local es fundamental y el ámbito local lo que tiene que hacer ahora más que nunca es cubrir aquello que no pueda o no quiera hacer el ámbito estatal o el ámbito autonómico. Yo lo dejaría. Muy bien, muchísimas gracias, David. Bueno, ha sido un montón de experiencias muy concretas y muy interesantes, ¿no? La última sobre el tema de las auditorías en los ayuntamientos es verdaderamente interesante y sobre todo, bueno, también las consecuencias. También me quedo con lo que has dicho, ¿no? De que hay que hacer mucha más pedagogía en los derechos humanos, ¿no? Que ayer también era un tema que se habló bastante sobre eso. No sé, Silvina, si nos quieres contar también. Sí, muchas gracias. Tu experiencia. Gracias, Adriana. Bueno, gracias por darme la oportunidad de participar aquí con todos vosotros y vosotras y felicitar también al Gobierno de Navarra por esta labor que están haciendo. Bueno, han salido ya muchas cosas y muchos temas. Efectivamente, yo creo que, bueno, para mí, que me dedico sobre todo a la investigación y a los derechos humanos desde la universidad y, por tanto, desde un plano más teórico, es el gran reto, yo creo, ¿no? Pasar a las acciones concretas, al contacto con la ciudadanía y a poder ofrecer desde las instituciones un acercamiento a lo que son los problemas y los intereses de las personas. Y claro, en este sentido me parece que hay que poner el foco, ¿no? Y David allí mencionaba muchas cuestiones. Algunas tienen que ver con el contenido, es decir, ¿no? Porque hablamos de derechos humanos y de convivencia, y bueno, ¿cuáles son las cuestiones? Creo que Adriana nos va a plantear esto, ¿no? Más adelante, los temas, ¿no? Porque hablamos de derechos humanos, pero es tan variado el abanico de derechos humanos, y entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cuál es el contenido, los temas, las cuestiones a las que queremos dar respuesta y afrontar desde esas políticas locales? Y luego David también mencionaba los sujetos, ¿no? Y esta es otra cuestión fundamental, ¿no? Derechos humanos, y asumimos que son todas las personas, pero claro, todas las personas son muy diferentes, tienen necesidades muy diferentes, tienen aspectos, intereses que quieren ver protegidos y que quieren tener el espacio para ponerlos, ¿no? Y para dialogar con las instituciones. Tenemos que indagar, ¿no? en quiénes son esas personas. Allí David mencionó dos conceptos que son muy importantes. Uno, la interculturalidad, es decir, ver esas sociedades plurales que tenemos, cuáles son los temas que están poniendo sobre la mesa, pluralidad que proviene de muy distintas fuentes, ¿no? Tenemos una pluralidad que tiene que ver con varones y mujeres, y allí tenemos la perspectiva de género que tiene que estar sin duda presente para detectar cuáles son los intereses importantes. Tenemos otras fuentes de pluralidad, como es la edad, y se está poniendo de manifiesto con esta crisis sanitaria también, como hay distintos problemas que tienen que ver con las distintas edades de las personas. Y por supuesto la diversidad cultural, fruto de la inmigración, de sociedades que son ricas en este sentido y que tienen que ser capaces de armonizar toda esa diversidad. Y allí hay herramientas, como la que mencionaba David también, de la interseccionalidad, ¿no? Empezar a ver que los sujetos, además, todos estos distintos aspectos de edad, de género, de cultura, están todos presentes en las personas y por tanto hay que dar respuestas que sean múltiples, ¿no? A mí una de las cuestiones que me interesa es ver cuando las instituciones se acercan a las personas. A veces tengo la sensación de que lo hacen con una visión algo sesgada, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado de la ciudadanía y parece que el ciudadano, ¿no? Es una construcción muy monocorde, una construcción que no responde a esto que yo estaba diciendo antes, ¿no? A esta pluralidad, a esta diversidad. Y me parece que allí las instituciones tienen un reto muy importante, ¿no? Cómo acercarse a los ciudadanos, y para eso hace falta este diagnóstico, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con contenidos, es decir, con detectar bien cuáles son los intereses, cuáles son los temas, y con percibir bien quiénes son los sujetos a los que nos dirigimos. Porque si no hacemos bien el diagnóstico, creo, en estos dos aspectos, es difícil que esas políticas públicas puedan llegar, ¿no? Luego habrá que encontrar las herramientas adecuadas. Yo me metí antes en la página web
del Gobierno de Navarra y de la dirección, que por cierto me ha parecido muy didáctica y muy buena, y se hablaba allí, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y una de las cuestiones que se abordan es construir instituciones sólidas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se construyen instituciones sólidas? Creo que esto es un concepto muy importante. Cómo llegar a las personas tiene que ver con estos dos aspectos que mencionaba antes, ¿no? Identificar sus intereses y identificar quiénes son las ciudadanas y los ciudadanos. Vuelvo a dar la palabra. Muchísimas gracias, Silvina. Miquel, ¿quieres añadir algo? Aunque ya hemos comenzado y hemos caminado un rato ya. No, sí, gracias. Sí, no, la verdad son ideas súper interesantes y creo que además las experiencias que se están planteando también son experiencias que reflejan un poco, para mí, pues, algunos de los roles más importantes de una institución pública, ¿no? A la hora de promover políticas de derechos humanos, ¿no? Como es toda la parte de prevención de posibles vulneraciones de derechos humanos, toda la parte de protección, y estoy de acuerdo con David en ese concepto de colectivos vulnerabilizados, no colectivos vulnerables, porque obviamente a los colectivos los vulnerabilizamos la sociedad. Y luego toda la parte de sensibilización, difusión, educación que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que a mí, por ejemplo, me gusta el planteamiento que está haciendo, que hace Chema, que está haciendo la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Navarra, porque creo que tiene muy claros estos roles, ¿no? Este papel que tiene que tener esa administración pública a la hora de ser un referente, un motor que realmente promueve los derechos humanos desde ese rigor a los derechos humanos, ¿no? Y enlazando un poco con lo que decía Silvina, sin tener esa visión sesgada de los derechos en función de la ideología política de cada gobierno, de cada partido, ¿no? Yo creo que hemos visto también estos días los derechos humanos están ya muy definidos, son muy claros, y tenemos que romper esa dicotomía de quién gobierna y qué derechos promueve o qué derechos no promueve, ¿no? La experiencia que yo he tenido, por ejemplo, y ahí también enlazo con lo que estaba comentando David, de la experiencia catalana, que yo creo que es muy interesante, la parte del elemento de la participación, ¿no? Cuando a mí, en varias experiencias en las que he podido participar, de relaciones de políticas públicas o de realización de diagnósticos para instituciones públicas sobre derechos humanos, ese elemento de participación es el elemento que ha permitido superar esa dicotomía política, ¿no? Y que esos informes, esas actuaciones superasen la barrera del enfrentamiento político entre los partidos del gobierno y de la oposición, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo tuve la ocasión de participar en uno de los primeros informes sobre la situación de derechos humanos que se hicieron en Euskadi, allá por el año 99, hace muchísimos años, cuando estaba en Deusto, y precisamente toda la metodología de participación, de diálogo con todos los grupos sociales que hicimos desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto fue uno de los elementos que luego dio legitimidad a los contenidos que nosotros planteamos, ¿no? Y que permitió, bueno, pues evidentemente a los partidos políticos a unos les gustó más unas cosas o otras, pero el elemento de participación legitimó el trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, también me ha tocado, he tenido la suerte de participar en la elaboración de alguna política pública a nivel estatal y de nuevo, ¿no? El elemento de participación de distintos actores sociales han permitido que esa política pública pues perdure más allá de los distintos gobiernos que han ido pasando en el gobierno central, ¿no? Entonces yo sí que pondría en valor ese elemento de la participación, que creo que el gobierno de Navarra lo tiene claro, y además estoy también muy de acuerdo en que la sociedad tenemos ganas de participar en temas de derechos humanos, necesitamos participar en cuestiones de derechos humanos, y en ese sentido sí que me parece muy importante también el destacar este tema, ¿no? Y luego por abrir un poco el elenco de ejemplos, que ya sé que igual es salirnos un poco del ámbito local, del ámbito cercano, pero creo que, por ejemplo, la experiencia latinoamericana en el ámbito de ciudades también es realmente interesante, ¿no? Como las ciudades, en muchas ciudades latinoamericanas están siguiendo también los pasos de la Carta de Salvaguardas de los Derechos Humanos en las ciudades, o están siguiendo muchos pasos, ¿no? De ciudades europeas, o están avanzando más, o están dando, digamos, iluminando el camino también a ciudades europeas, ¿no? Pero creo que hay experiencias también muy interesantes, precisamente con un tema que comentaba sobre el tema de las auditorías. En varias ciudades latinoamericanas estamos viendo cómo ya hay distintas instituciones públicas latinoamericanas que están incluso queriendo integrar el concepto de debida diligencia en derechos humanos al ámbito de lo público, ¿no?
y extrapolar ese concepto que ahora está muy de moda en el ámbito de empresas y derechos humanos, a partir de los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, extrapolarlo a lo que es el ámbito de lo público y jugar con esa metodología también para hacer precisamente esas auditorías llamadas análisis de impactos, hacerles planes de remediación y sobre todo planes de monitoreo, planes de rendición de cuentas, que estos días veíamos también que era muy importante, ¿no? Yo creo que ahí también hay unas experiencias muy interesantes, incluso también para ver cómo muchas ciudades latinoamericanas están superando ese sesgo ideológico, ese sesgo racista, ese sesgo político a la hora de aproximarse a lo que es la implementación, la promoción, la prevención de los derechos humanos de grupos muy vulnerabilizados y muy excluidos de la sociedad, ¿no? Pero bueno, creo que son también ejemplos que pueden aportar un poco de debate pues a los distintos papeles que instituciones públicas locales están teniendo en la promoción de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Chema, no sé, como antes te he cortado y justo estabas hablando pues, de ejemplo más concreto, ¿no? Habíamos hablado del Instituto Navarro de la Memoria y estabas ahora con convivencia y derechos humanos. No sé si quieres precisamente ahora aterrizar lo que quedaba. Sí, bueno, me parece súper interesante lo que estáis planteando en la perspectiva local de los ayuntamientos, de las entidades más pequeñas, más próximas a la ciudadanía, y ese es uno de los grandes retos que desde la perspectiva regional tenemos, o desde la perspectiva autonómica, ¿no? Precisamente en qué manera puede una administración regional contribuir con medios, con esfuerzos, con liderazgo también a que, digamos, la sociedad sitúe en su centralidad la promoción de los derechos de las personas. Realmente, como decía, había dos cuestiones que creo que son fundamentales desde la perspectiva ya de un gobierno autonómico, ¿no? Una es esta, que tiene que poner una buena disposición de medios y unas buenas estructuras y también, como se ha apuntado aquí, abrir espacios de diálogos permanentes, ¿no? Para, digamos, la realización de los diagnósticos, de la construcción de las visiones sobre, digamos, la realidad comunitaria y también, digamos, la participación en la propia gestión de los proyectos e iniciativas que hayan que adoptarse en cada periodo de tiempo. Y por otra parte, también creo que las administraciones públicas, desde las entidades locales más pequeñas al propio gobierno, tiene que tener también una estrategia definida de impulso de medidas, digamos, para la promoción de los derechos, para la defensa de los derechos. Y esa, digamos, esa estrategia debe impregnar los diferentes departamentos y debe hacer reconsiderar la propia organización del gobierno de cara a afrontar los retos y desafíos que plantean los derechos. Lo digo porque muchas veces, algo apuntaba también David Bondía, en esa auditoría que se hacían a las entidades locales, ¿no? Muchas veces estamos compartimentalizando digamos, la estrategia de los derechos humanos de tal manera pues, que tenemos un departamento para unas cuestiones sociales, otro para las migraciones, otro para las vulneraciones de no sé qué, otro tal, pero que a veces ni tienen un espacio común de coordinación, encuentro, diseño y mucho menos ya comparten estrategias, digamos, de colaboración con otros agentes, entidades, instituciones, la sociedad en su conjunto, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos dos desafíos son dos desafíos que son, digamos, una hoja de ruta también a recorrer en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, una vez que hemos hablado ya de responsabilidades, de roles de estas instituciones de agentes de cambio, hemos tenido una buenísima lista de ejemplos concretos. Me gustaría saber qué pilares y ámbitos temáticos deben marcar el interés de estas instituciones locales en materia de convivencia y de derechos humanos. ¿Qué creéis que deben estar
dentro de esos planes de derechos humanos, políticas, etcétera. No sé, Silvina, si te lanzas. Sí, muchas gracias, Adriana. Bueno, yo creo que algunas cuestiones han salido ya aquí. El eje de la multiculturalidad, ¿no? De la diversidad como un pilar de esos que hay que manejar para la convivencia, para el diálogo, para la participación, me parece que es fundamental, ¿no? Y claro, allí el reto es ir hilando fino cada vez más y ver, bueno, cuando hablamos de diversidad cultural, de qué estamos hablando, no quedarnos solo con los grupos tal vez definidos en referencia a identidad religiosa o procedencia nacional, etcétera, sino también poder comprender que las culturas son muy diversas en su interior, ¿no? Y entonces aplicar allí esto que antes mencionábamos, la interseccionalidad. Veo que cuando hablamos de culturas hay que a veces proteger a los colectivos, pero también hay que mirar al interior de esas culturas y ver que al interior de esas culturas no haya restricciones y haya también respeto de los derechos humanos, ¿no? En esto todos los estudios sobre derechos de las mujeres, por ejemplo, han puesto de manifiesto como muchas veces las culturas trasladan o proyectan en las mujeres la idea de perpetuar determinadas tradiciones, hábitos, etcétera, que van en contra de la protección de intereses importantes de las propias mujeres. Entonces, me parece que allí esta dimensión multicultural es muy importante. Otra cuestión que creo que hay que también explorar más es la que tiene que ver con la vida privada y familiar de las personas. Generalmente las intervenciones institucionales que tienen que ver con derechos humanos se manejan sobre todo en la esfera pública, que es esa esfera compartida de la ciudadanía, la esfera de la comunidad, y que tiene que ver con a veces intereses políticos, intereses ciudadanos, espacios comunes, abiertos, ¿no? Se habló de la ciudad, etcétera. Pero me parece que hay que tener muy en cuenta que esa esfera pública está enormemente vinculada a la esfera privada, a la vida que tienen las personas en la familia, en el hogar, etcétera. Y esto, bueno, ahora con la COVID y este repliegue, ¿no? a la vida en el hogar, a la vida familiar, a la vida privada, se pone todavía más de manifiesto. Hay, por ejemplo, algunas cuestiones como las que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Cada vez se está trabajando más en el tema de los cuidados. Si queremos llegar a los ciudadanos y si queremos proteger sus intereses, hay que ver cómo distribuyen su tiempo, hay que ver cuáles son las cuestiones que tienen que gestionar en el día a día, ¿no? Antes comentábamos, antes de empezar, cómo el teletrabajo, por ejemplo, pone en evidencia, ¿no? Que las personas tienen allí que compatibilizar su vida pública, su vida laboral, con su vida privada, con su vida familiar, con el cuidado de menores, de personas mayores, de personas enfermas, etc. Entonces me parece que esa dimensión de los cuidados es otra de las cuestiones que tiene que entrar en el ámbito de los derechos humanos. Los derechos humanos tradicionalmente, si miramos, ¿no? a la historia de la teoría política, etcétera, han tenido su impulso más importante en el ámbito público, en el ámbito político, etc. Pero tenemos allí todo un espacio de vida privada que también necesita herramientas de derechos humanos y hemos llegado más tardíamente. Pensemos en los derechos reproductivos, por ejemplo, se ha llegado más tardíamente, pensemos en la sexualidad, que también es un tema que hay que abordar, y por supuesto los cuidados. Y en esto, en relación con la temática de los derechos humanos, me parece que también está lo que yo mencionaba antes de los sujetos, ¿no? Y tanto David como Miquel han mencionado la vulnerabilidad, advirtiendo sobre la necesidad de no estigmatizar o de poner el foco en que en realidad son colectivos o personas vulneralizables, pero no vulnerables, ¿no? Bueno, yo allí tal vez... no sé si introduciría un punto de discrepancia. Creo que la teoría de los derechos humanos se ha fijado siempre en las personas autónomas, incluso idealizando esta capacidad de autonomía. La capacidad de autonomía es una capacidad gradual que no todas las personas tienen en la misma medida, y entonces es muy importante introducir la vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables. Todos y todas somos vulnerables. Hay una dimensión de la vulnerabilidad que es universal. Y entonces, si uno focaliza en este aspecto de las personas, me parece que salen a la luz
nuevos problemas que hay que abordar desde las instituciones y desde los derechos humanos. Entonces, esa dimensión universal de la vulnerabilidad, por supuesto, hay que compatibilizarla con otra dimensión que es más particular. Y así como hay también una dimensión grupal, hay grupos que son especialmente vulnerables. Por supuesto, los niños y las niñas, las personas enfermas, las personas mayores, las mujeres en situaciones de violencia, por ejemplo, son unos sujetos más vulnerables. Entonces hay también una dimensión grupal y hay una dimensión individual. Pero a mí me parece que es muy interesante y es muy relevante para que las instituciones puedan articular políticas públicas que lleguen bien a las personas, relevar esta dimensión de la vulnerabilidad de los sujetos. Entonces me parece que en conexión con esos temas que mencionaba, la multiculturalidad o la diversidad cultural, el pluralismo, el ámbito de la vida privada, los cuidados, etcétera, hay que ponerlo en conjunción con los sujetos. Gracias. Gracias, Silvina. No sé si David, todo tuyo. No. Yo creo que es objeto de todo un debate el vulnerabilidad. Me parece interesante. Sobre todo, sin entrar en el concepto, una estrategia que sí que tenemos que cambiar y desde ámbitos locales es sí que nos hemos centrado en las víctimas, y hay que centrarse en las víctimas, evidentemente, pero no olvidemos a los victimarios. Porque tanto centrarnos en las víctimas nos hemos olvidado de que estas causas son debido a que hay unos victimarios. Siempre que hay una víctima, hay un victimario. Y yo creo que tendríamos también que trabajar desde allí. Algunas cosas que habéis dicho me parecen muy interesantes y creo que no las vamos a agotar hoy, sino como Miquel apuntaba, decir, no, es que tenemos que buscar las buenas prácticas en América Latina. Es decir, tenemos que empezar a ver que no agotemos el tema de las cosas buenas que se hacen desde ámbitos locales en nuestro estado o en Europa, si nos están haciendo cosas brutales desde otros sitios, y empecemos a ver esta conexión de lo global con lo local. Y es aquí lo interesante. Empecemos a ver, Miquel apuntaba cosas a América Latina, podemos ver que en América del Norte, en Montreal se están haciendo cosas, en ciudades de Estados Unidos se están haciendo cosas muy importantes que podríamos importar aquí. En Brasil, también Ciudad de México ha hecho una carta de derechos humanos. También tenemos experiencias en Asia, en Indonesia se han hecho cosas muy importantes desde el ámbito local. También en Corea se han hecho cosas importantes en el ámbito local. Por tanto, igual lo que tendríamos que hacer es ampliar nuestras miras y crear un banco de buenas prácticas sobre implementaciones concretas en materia de derechos humanos que podríamos traer a nuestros ámbitos locales. Si cubrimos necesidades básicas, vamos a traer a colectivos a determinados derechos que han sido apartados. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego, por una cosa que planteaba Silvina, que me parece interesante, es el concepto de ciudadanía. Es que hemos desnaturalizado completamente el concepto de ciudadanía. Por eso decir, no, es que la ciudadanía, que era un concepto incluyente, lo hemos convertido en un concepto excluyente. Un concepto de, bueno, a quien no queremos garantizar derechos, lo que decía Hannah Arendt, los sin Estado. Aquellos que no queremos, no, por eso yo abogo por empecemos a hablar de personas que residen en nuestro territorio o habitan en nuestro territorio. Incluso se ha pervertido tanto el concepto de ciudadanía que ahora también se ha puesto de moda de hablar de ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes, no. Quien es inteligente es la ciudadanía. No, ¿qué le damos un concepto de inteligencia a una ciudad? No, empecemos a recuperar la esencia, que es que a mí me parece que en el fondo quien fundamenta la existencia de la administración, donde encuentra su fundamento, es en las personas que se encuentran en su territorio. Y esto lo hemos olvidado, porque desde la administración se tiene este concepto de la administración existe para ejercer competencias territoriales y personales. No. La administración existe porque hay personas en el territorio que necesitan tener necesidades básicas cubiertas. Y necesidades básicas cubiertas cueste lo que cueste. Y yo entiendo que aquí habrá políticos y que no ganas votos con esto, pero no, es que la administración no puede funcionar con ánimo de lucro. En materia de derechos humanos siempre va a tener pérdidas. Y por tanto, una administración pública lo que tiene que tener, y una administración de ámbito local, lo que tiene que tener muy claro es que tiene que implementar medidas de derechos humanos generales y también para proteger colectivos vulnerabilizados, cueste lo que cueste. Y por tanto, en cambiar estas mentalidades de que vamos a implementar medidas en función del coste, no, las medidas de derechos humanos se implementan en función de la necesidad. Y esto, de cara a la crisis social que viene, yo creo que hay que reivindicarlo desde la administración local. Muy bien, Miquel, creo que estabas... Sí, por unir un poco con lo que dicen Silvina y Ais, que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo.
tanto con esa reivindicación del concepto de ciudadanía y con la parte de participación y sobre todo con el elemento del tema de la inteligencia, ¿no? O sea, al final, completamente de acuerdo, las ciudades son inteligentes porque las personas somos o no somos inteligentes, y ahí voy a un tema también que me parece fundamental para responder a la pregunta que planteabas, ¿no, Diana? Que es el tema de la educación en derechos humanos. Tenemos que invertir en todo lo que son procesos educativos en derechos humanos. Y por supuesto que hay que invertir en el ámbito de las escuelas, que es en el ámbito en el que, por lo menos lo que yo voy viendo y que se está haciendo, por ejemplo, en Navarra y se hace en otras comunidades, es donde más se invierte, pero creo que tenemos que invertir también muchos recursos en la educación superior, en la educación universitaria y sobre todo en la educación de todo lo que es las personas que están trabajando en las distintas administraciones, ¿no? Locales, autonómicas o nacionales, ¿no? Necesitamos que haya una cultura real de derechos humanos en todos los actores que realmente tienen que impulsar los derechos humanos, ¿no? Y para eso, lógicamente, les tenemos que dar la formación. Desde las policías locales, la policía foral en Navarra, desde las personas que están trabajando en todos esos departamentos, consejerías, que al final tienen que aplicar la transversalización de los derechos humanos, porque al final, como bien dice David, ya no es cuestión de hablar de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, tercera generación, o sea, eso está completamente superado. O sea, ya tenemos que hablar de un elenco de derechos humanos reconocidos a nivel internacionalmente que generan obligaciones porque el Estado ha reconocido los tratados internacionales que los interiorizan, digamos, a nivel nacional, y a partir de ahí tenemos que generar todas esas políticas de cumplimiento y de respeto, ¿no? Y evidentemente eso genera como está, la interdependencia y la interseccionalidad que está planteando David y esa transversalización de los derechos humanos en todas las partes de la administración pública, ¿no? Y yo luego, otro elemento que me parece importantísimo, en la parte de esos sistemáticos que tiene que haber una política pública, y centrándome mucho igual también en la realidad que tenemos aquí en Navarra, que creo que ya lo está haciendo el gobierno de Navarra, pero por darle más énfasis, es todo el tema de, pues de verdad, justicia y reparación, ¿no? Creo que es un tema importantísimo. Ayer mismo el Foro Social hacía una rueda de prensa y ha salido en prensa esta mañana, que estaban pidiendo verdad, reconocimiento y reparación de todas las víctimas de todas las violencias. Creo que eso es importante, seguir trabajándolo. Estoy muy de acuerdo en trabajar con los victimarios, evidentemente, y por ejemplo en el tema de la violencia de género es básico. O sea, las cifras son escandalosas y los que generan la violencia en un porcentaje altísimo son los hombres, y por lo tanto evidentemente hay que trabajar con los hombres para que dejen de producir esa violencia, ¿no? Pero creo que la parte de verdad, la parte de justicia, la parte de reparación, en realidades que todavía no se han cerrado, no se han producido, necesitamos hacerlas, ¿no? Y además también la experiencia internacional nos demuestra que si queremos seguir adelante en políticas de convivencia, políticas de derechos humanos, cuando hemos tenido situaciones de conflictividad, sin entrar a quién las ha provocado y cómo se han dado, sino asumiendo que ha habido una conflictividad X que ha generado violencia, que ha generado víctimas, que ha generado victimarios, necesitamos hacer ese proceso, ¿no? De verdad, justicia, reparación, tener una situación de justicia restaurativa, justicia transitoria, como la queramos llamar, pero creo que es importante insistir en ese elemento que en un marco como Navarro creo que todavía lo seguimos necesitando, ¿no? Aunque, bueno, no sé, Chema, tú qué piensas, pero yo creo que sigue siendo importante. Y bueno, yo creo que en Cataluña también habéis apostado mucho por este tema, pero me parece que es importante. Sí, completamente de acuerdo, Miquel. Son temas muy complicados. Yo sí que veo que todo este trabajo que se pretende llevar adelante es un trabajo también muy sujeto, digamos, a las sensibilidades diversas que nos vamos encontrando, a los distintos niveles de confrontación también que nos vamos encontrando, y existen dificultades obvias, ¿no? Y evidentes. O sea, no por tener a veces claras las ideas y las hojas de ruta, pues son fácilmente, digamos, trasladables a la realidad, ¿no? Evidentemente, el tema de los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, es algo que nos involucra, como he dicho antes, pues de una manera radical, ¿no? Es una de las columnas vertebrales del trabajo que llevamos adelante y que además yo creo que sigue condicionando muchísimo la dinámica social. Nos sirve también para hacer una actualización de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Muchas veces
vemos eso desde la perspectiva de las víctimas y desde la perspectiva de los hechos pasados, ¿no? Una serie de vulneraciones, pero es que hoy tenemos en nuestra realidad presente situaciones como el exilio, el refugio, tenemos situaciones eso, como digamos, la carencia absoluta del acceso a derechos individuales, colectivos, y realmente, o sea, trabajamos siempre bajo la perspectiva de que, bueno, pues tenemos desafíos tremendos que nos van a llevar mucho tiempo, que nos van a llevar muchos esfuerzos, mucha inversión de recursos, como decía David. Y bueno, pues ayer comentaba con alguien del equipo que podrían pensar los autores de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Plantearse, digamos, elaborar una declaración de esa envergadura poco después de que, digamos, se hubiera producido, por ejemplo, el ataque con la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y tras un periodo de una guerra mundial devastadora, ¿no? Entonces, al final, tardaron 2 años casi en hacer una declaración. Nosotros a veces queremos correr mucho, digamos, en el reconocimiento de los derechos. Es una urgencia constante, es una emergencia constante, pero también tenemos que pensar que encontrarnos, ¿no? Instituciones públicas, administraciones públicas y la sociedad civil en este trabajo está costando y está costando un esfuerzo considerable. Yo quisiera también señalar, por ejemplo, que en este sentido, que en diciembre, por ejemplo, hay una iniciativa aquí en Navarra que han tomado las asociaciones activistas de derechos humanos para emprender un proceso de reflexión y de cuestionamiento un poco del contexto en el que nos encontramos, del papel que, digamos, las organizaciones juegan y por dónde, de alguna manera, hay que dibujar el futuro. Y me parece una excelente práctica y me parece una excelente iniciativa en la que, desde luego, nosotros vamos a participar también y apoyamos plenamente, ¿no? Sin más, yo creo que el camino más o menos está dibujado, más o menos está, digamos, se toma una conciencia de por dónde tenemos que caminar, pero las dificultades pues son evidentes y son enormes, ¿eh? Y necesitamos conjuntar fuerzas y necesitamos pues encontrarnos en espacios de trabajo común. Y estoy segura que todas estas jornadas que estamos teniendo nos van a dar muchas pistas, muchas claves, muchas acciones, ¿no? que se podrán llevar a cabo también. Bueno, tenemos la hora ya de mostraros un poco las preguntas que han lanzado en el chat y voy a dar paso a mi compañera Irati, que es la que ha estado hasta ahora manejando estas preguntas. Ricasco, Adriana. Muchísimas gracias, Silvina, David, Miquel y Chema, por vuestras valiosas intervenciones. Hay unas cuestiones que nos han llegado, por tanto, gracias también a todas las personas que estáis participando de forma activa. Dice Koldo Plav, lanza la pregunta, comparte su reflexión. Dice Koldo, ¿no hay en Navarra un excesivo centralismo institucional en detrimento de otros agentes encardinados en el entramado social de acción en favor de los derechos humanos? Por ejemplo, David, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la administración y el entramado social? Bueno, no sé la situación concreta de Navarra, ¿eh? Entonces, a mí, por ejemplo, Chema antes decía, esta relación entre la administración y la sociedad civil está costando. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo y lo que hacemos, yo me considero sociedad civil, ya sea desde la universidad, ya sea desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, lo que hacemos es crítica constructiva. Pero yo también soy administración. Yo quiero llevar de la mano a mi administración para que sea mejor.
Yo lo que no quiero es cargarme a la administración, o cuando hago críticas al Estado, yo no quiero cargarme a mi Estado. Yo quiero un Estado más garante en materia de derechos humanos. Y por eso yo creo que la administración también tiene que asumir de que no puede ser que siempre vea una crítica como una crítica destructiva. Y también desde la sociedad civil lo que tenemos que hacer, yo personalmente me he cansado un poco ya de las críticas que no aportan. Y por tanto, yo por eso valoro las jornadas que estáis haciendo, porque toda crítica tiene que ir acompañada de propuesta. Y creo que el papel de la sociedad civil son estas propuestas y también ver que hay gente muy valiosa en la sociedad civil. Y por tanto son propuestas importantes que se pueden hacer a la administración para que la administración mejore sus políticas en materia de derechos humanos. Y por eso nosotros, cuando en el momento de diseñar el plan de derechos humanos de Cataluña, lo teníamos muy claro, de aprovechemos todo lo que se está haciendo desde la sociedad civil. Aprovechemos todo y porque gente que está trabajando en temas de vivienda, gente que está trabajando en temas de diversidad funcional, personas que están trabajando en temas de sanidad. Todos estos colectivos lo que tienen que hacer es sumar a los esfuerzos de la administración. Ahí tuvimos un problema de que cuando empezamos a redactar el plan, la administración quiso entrar y quiso participar. Nosotros dijimos, no, es un plan de ciudadanía. La administración va a ser importante y va a ser fundamental, porque si la administración no cumple el plan o no se cree el plan, no se va a poder implementar. Pero sí que es un impulso desde abajo, un impulso desde la ciudadanía, y se lo presentamos en su momento, lo presentamos en el Parlamento, lo presentamos en Govern y también lo presentamos a diversas entidades locales para que se cumpliera ese plan. Pero incluso en la evaluación del plan van a tener que ser las entidades de la sociedad civil. Es decir, ¿se están cumpliendo las políticas en materia de vivienda en una ciudad o en Cataluña? Bueno, pues sí, tenemos el Observatorio de IDEAS que ha trabajado muy bien estos temas. ¿Se están cumpliendo políticas educativas sobre diversidad funcional? Tenemos DINCAT que está trabajando muy bien estos temas. Por lo tanto, lo que tenemos el reto es coordinarnos y también el reto es, bueno, es que, por la pregunta que se planteaba, es que la ciudadanía percibe que los derechos humanos se construyen de arriba hacia abajo, ya sea de la administración hacia la ciudadanía. No, los derechos humanos son de abajo hacia arriba. Y no es por criticaros a la administración, porque ahora estáis en la administración, pero sois parte de la sociedad civil. También sabéis que en la administración hay carencias en materia de derechos humanos y es la necesidad de fortalecer con los saberes de la sociedad civil. Y yo creo que aquí está el reto. Es importante la administración, pero es importante la sociedad civil. Y no nos veamos como enemigos, sino vamos todos en la misma dirección. Y solo una cosa, porque antes igual no me he explicado bien, cuando yo decía trabajar con los victimarios, sí que es verdad que hay que trabajar con ellos, pero hay que identificarlos también. Porque a veces trabajando solo con los colectivos vulnerabilizados no identificamos a los victimarios. Un ejemplo, oye, ahora que van a venir, como van las cosas, van a haber cortes de suministros, no, esta es una responsabilidad de las empresas. Oye, si los suministros es fundamental para la vida de las personas, ¿cómo lo hemos dejado en manos de las empresas? Bueno, empecemos a denunciar que no es la pobrecita mujer o hombre que se queda, que le han cortado el suministro por falta de pago, que ha sido una empresa que se está lucrando con un bien común como son los servicios, que le ha cortado el servicio y que la administración no hace nada en estos aspectos. Por eso decía de identificar a los victimarios también. Muy bien. Chema, no sé, ¿hay un excesivo centralismo institucional en Navarra? Sí, o sea, yo claramente creo que la respuesta es sí, hay excesivo centralismo institucional. Es verdad que, bueno, también creo que, no sé, en los últimos años yo creo que las políticas tanto de las entidades locales como de las entidades autonómicas tienen ya por lo menos presente que deben de realizar este esfuerzo de trabajo común y de dar y abrir espacios, digamos, ser permeables, no querer, digamos, imponer sus visiones, no querer de alguna forma tomar todas las decisiones estratégicas. Me encanta escuchar a David, digamos, hablar sobre estos procesos, ¿no? En los que una sociedad tan empoderada, digamos, y tan capaz, ¿no? Pues pergeña y toma iniciativas que presenta la administración, ¿no? Yo creo que ese es el camino por la parte de la sociedad civil, un camino de aprendizaje, un camino de toma de iniciativa y desde luego la parte de la administración es muchísimo más permeable a este tipo de procesos y a este tipo de diálogos, digamos, para al final hacer una priorización de políticas y llevarlas a final. Silvina, Miquel, pregunta a Fernando Armendariz, ¿cómo convencer a las personas que la administración está comprometida
con los derechos humanos cuando en su cotidianidad se encuentra con, por ejemplo, 2 años para revisar una discapacidad, 4 años para una revisión médica, el muro feroz de la burocracia? Zerregin herritarrok, dice, ¿qué hacer la ciudadanía? ¿Cómo convencer a las personas? Yo le dejo a Silvina que tome el testigo. Bueno, yo estaba pensando, enlazando un poco con la pregunta anterior, ¿no? Que tiene que ver también con eso, acercar un poco más las instituciones, ¿no? A las personas, y yo creo que la presencia institucional es fundamental porque precisamente son los recursos, son los canales, es el poder para poder materializar las demandas de las personas, ¿no? Pero tal vez la intervención más importante que tienen que hacer las instituciones, lo primero es abrirse, ¿no? Abrirse, hablábamos antes de diálogo, de participación, de democracia participativa. Bueno, ¿qué es esto? Sino abrir un poco más las instituciones, ¿no? Pensando en ejemplos de otros países de Latinoamérica que se mencionó antes, se me ocurría, aunque es un proceso que fue nacional, pero por ejemplo como se hizo en Argentina en relación con los derechos reproductivos de las mujeres, más precisamente con el derecho al aborto, se abrió el Parlamento, se llaman a que asistan sanitarios, expertos, científicos, investigadores, estudiantes, asociaciones, ¿no? Me parece que esta es la forma de lograr que esas instituciones sean más cercanas, abrirlas y que la ciudadanía, a través de sus canales, que a veces son asociaciones, a veces son otras instituciones, como puede ser la universidad, centros de investigación, etcétera, puedan presentar sus perspectivas y exponer cuáles son sus intereses importantes. Claro, esta última pregunta que se plantea en relación con la eficiencia, ¿no?, de las instituciones. Allí, bueno, hay múltiples cuestiones, topamos con la burocracia, ¿no? Cualquiera que llega, no es mi caso, pero los amigos que cuentan, cuando llegan a la administración y tienen que gestionar fondos públicos, claro, el primer gran obstáculo es la burocracia que a veces impide que se puedan materializar esas ideas, esas políticas públicas, etcétera, ¿no? Y allí yo creo que hay que aligerar un poquito toda esa maquinaria burocrática para intentar que los procesos sean más rápidos, más inmediatos y que lleguen a las personas en tiempos razonables, ¿no? Creo que el tema de los tiempos aquí es muy importante también. Miquel, ¿algo para aportar? Sí, no, yo metería el concepto de corresponsabilidad, ¿no? Que creo que está un poco en línea de lo que han planteado hasta ahora todos los ponentes anteriores, ¿no? Creo que la relación entre la sociedad, los actores sociales, la administración, en todo lo que es la promoción de los derechos humanos, es un ejercicio de corresponsabilidad entre todos, ¿no? Partiendo de la base que planteaba David, esto no es un ejercicio de arriba abajo, esto es un ejercicio de abajo arriba. O sea, tenemos que tener muy claro que al final los derechos humanos es el resultado de un proceso de lucha social para digamos, convertir en unos privilegios que tenían unos pocos en universalizarlos y que puedan ser, digamos, derechos de todos y todas las personas, ¿no? Entonces ahí creo que es importantísimo ese ejercicio de corresponsabilidad también de las entidades sociales para presionar en la medida de lo posible y abrir esos espacios de participación que estamos hablando, esos espacios de interlocución y esos espacios de construcción conjunta, ¿no? Yo creo que ahí es uno de esos grandes retos también que como sociedad civil tenemos, ¿no? A la hora de, bueno, no defraudarnos, no cansarnos a los primeros de cambio e insistir en esa necesidad de hacer un ejercicio de corresponsabilidad, porque al final los derechos son los derechos que tenemos todas las personas, independientemente del papel que estamos jugando a nivel laboral, a nivel activista, a nivel X, ¿no? Son derechos que tenemos todas las personas y por lo tanto a todos nos corresponde trabajar para que los impulsemos y para que se puedan ejercer en mayor medida, ¿no? Y se puedan disfrutar en su plenitud. Gracias, Miquel. Subraya Chema Fernando Armendariz que gracias por tu honestidad en la respuesta desde el papel de la administración. Aitor Echeverría también lanza una pregunta a Chema y antes dice que, bueno, primero enhorabuena por el trabajo que realizáis. Es de agradecer que haya personas trabajando por el bien común y de este punto de vista tan cohesionador y sinérgico. Mirando hacia atrás, dice, el trabajo está dando sus frutos. ¿Cómo vislumbráis el futuro? Eskerrik asko. Eso dice Aitor. Pues gracias, Aitor, por tu visión tan optimista y tan
reforzadora de lo que se está haciendo. Realmente podemos decir que sí, que estamos viendo los frutos, ¿no? Por lo menos, de alguna forma, estamos ayudando precisamente a conducir a las políticas públicas de la Administración, por un lado, a que sitúen en la centralidad de su trabajo el tema de la convivencia, de los derechos humanos, de la memoria. Por otra parte, yo creo que estamos en un proceso de producción de iniciativas, ¿no? Iniciativas compartidas con los distintos grupos, entidades, digamos, agentes sociales, institucionales, ¿no? Desarrollando pues, este trabajo con las entidades locales, como ayuntamientos y concejos. Estamos trabajando con el tejido, digamos, implicado en la realidad social en todas sus dimensiones. Y yo creo que, bueno, pues estamos efectivamente construyendo unas redes que se van estabilizando y van encontrando, digamos, fluidez a la hora de plantear los retos, a la hora de plantear iniciativas, actuaciones y demás, ¿no? Todavía, pues quizá chocamos con la limitación de los medios y de los recursos, la limitación también propia de lo que es una administración pública como esta, ¿no? Que no deja de ser un gigante lleno de burocracia, de limitaciones normativas, de, digamos, tiempos políticos, ¿no? Que hay que respetar y que hay que, digamos, tener siempre en consideración, pero pienso que el fruto se dé. ¿Y cómo vislumbramos el futuro? Pues bueno, además de poner toda la pasión del mundo en la empresa en la que estamos, digamos, trabajando, pues digamos que, como ayer se señalaba, es apasionante desde el punto de vista de los retos, pero también inquietante. El futuro es inquietante porque también estamos asistiendo a dinámicas que son negativas, inercias destructivas, y yo creo que podemos interpretar que estamos en un proceso de crisis aguda, profunda, en la que tenemos que volver a encontrar elementos de equilibrio. Nosotros, desde el trabajo que realizamos, desde la óptica tenemos, de la misión que tenemos encomendada, pues aportaremos nuestro grano de arena, sin cejar y sin descansar. Eskerrik asko, Txema. Antes se mencionaba el tema de la memoria, de las víctimas, y con esta pregunta, bueno, podríamos redondear ya el encuentro. Dice Koldo Pla, ¿se ha avanzado algo en el tema de la apropiación de víctimas propias y exclusión de las víctimas del otro, que están en los dos extremos de la política navarra frente a víctimas del franquismo y víctimas del terrorismo? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo avanzar? Silvina, David, ¿queréis aportar algo? Bueno, yo creo que la pregunta está dirigida, ¿no? Sobre todo, me parece, a la administración de Navarra y, bueno, y el reto allí de la reconciliación, ¿no? Una memoria con reconciliación. Me parece que, no sé, se lo dejo esto a Txema, pero me parece que ahí hay muchas cuestiones importantes. ¿Sí? Sí, en alguna de las cuestiones que abordamos hay, digamos, que tener mucha consideración de las distintas sensibilidades, de las distintas realidades con las que se está viviendo, pues es ¿no? Es el tema de las víctimas, que entiendo, Koldo habla de las víctimas del franquismo, las víctimas del terrorismo. Evidentemente, el propio devenir, ¿no? De los últimos años ha creado una serie de, digamos, divergencias y una serie de diferencias de trato, diferencias, digamos, de materialización de los derechos de reparación, de verdad, de justicia. Y creo que sí, que estamos en el camino de avanzar, ¿no? Pero esto es algo que tiene mucho que ver también con la propia recepción de los procesos que tienen los protagonistas, ¿no? Las víctimas, ¿no? Cómo se involucran en los procesos y, de alguna manera, cuál es su actitud más abierta o más cerrada
digamos, ante la consideración de su propia realidad y también ante la consideración de lo que la posición de digamos, de la sociedad, ¿no? ante ellas. Podemos asistir a procesos en los que existe, yo creo, ya una cierta satisfacción, ¿no? por el grado de reparación, por el grado también de satisfacción del derecho a la verdad, algo sobre el derecho a la justicia, y todavía hay realidades que ni siquiera han adquirido reconocimiento, no ya reconocimiento administrativo, sino siquiera reconocimiento social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la realidad de las víctimas en estos momentos sigue siendo no igualitaria, no desde el punto de vista de los derechos, y habría que caminar en esa dirección con mayor intensidad. Pero es algo que entre todos, de alguna forma, tenemos que ir regulando, tenemos que ir, digamos, añadiendo muchísimas dosis de comprensión, digamos, de ir acompañando a los ritmos que cada una de las realidades pues, va necesitando. Necesitaríamos mucho más tiempo, pero David, Miquel, ¿algo que queráis aportar en el tema en un minuto? Cerrando. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Yo en un primer momento quería, por supuesto, agradeceros a todos y a todas haber estado hoy. Quería hacer un pequeño resumen o pequeñas reflexiones de lo que ha sido la jornada de hoy, pero me parece bastante más justo que la haga pues, Silvina y que la haga David, porque bueno, sí que quizás han tenido algo menos de tiempo en este contexto más local, pero sí que tienen bueno, esa mirada del trabajo, ¿no? desde otras entidades. Entonces sí que me gustaría que en un minutito cada uno, un minuto y medio, nos hicieseis como una fotografía. Bueno, yo por mi parte creo que se han presentado cuestiones muy interesantes, ¿no? Me quedaría con todo lo que se ha dicho en relación con cómo acercar a la administración a las personas, esta idea de los derechos humanos de proximidad, que tiene que ver no con compartimentos estancos, sino con atender a cuáles son las demandas, cuáles son los intereses, cuáles son las personas, las nociones de participación, diálogo, democracia participativa, abierta, capaz de ser receptiva, de entablar un diálogo, una interacción entre las instituciones, los organismos, quienes están trabajando desde las distintas instancias de los gobiernos locales y las ciudadanas y los ciudadanos. Caramba, me he dejado sin palabras, lo ha dicho todo. No, yo solo aportar una cosa aportar una cosa más. Chema decía de las dinámicas negativas que hay hoy en día alrededor de los derechos humanos, los discursos destructivos que hay. Creo que tenemos una herramienta, y la herramienta es esta misma, son los derechos humanos como instrumento de emancipación, como instrumento de transformación social, y me parece que como ciudadanía y como administración tenemos que utilizarlos. Tenemos que utilizarlos y acabar con estos debates, y también porque son debates que manipulan los derechos humanos. Simplemente, por ejemplo, siempre decir, es que estamos hablando, y antes salía el tema de las personas refugiadas, de las personas migrantes. No, ¿por qué tienen derechos humanos? Sí, por ser refugiados o migrantes, no. Tienen derechos por ser personas y una protección complementaria que se les ha de ofrecer desde la administración por la situación de vulnerabilidad que implica la migración y el refugio. Y a partir de aquí, que vengan y que hagan discursos destructivos. Y yo creo que tenemos esa herramienta, la tenemos nosotros y nosotras, y esta herramienta también tenemos que ofrecérsela a la sociedad, porque así acabará destruyendo estas dinámicas negativas y estos discursos destructivos, y hay que empezar a hablar desde estos derechos humanos de proximidad y la democracia de proximidad para hacer frente a ideas negacionistas de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. De nuevo, gracias Silvina por haber estado con nosotros, Chema, David, Miquel y Irati por darme también apoyo con todo el tema del chat. Esperamos al resto, a la gente que haya participado, esperamos que haya sido de vuestro interés y que nos gustaría veros el próximo viernes en el que continuarán las jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, adiós. Gracias, adiós.